Quiero que abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Y vamos a leer unos pocos versículos partiendo del versículo número 18. Efesios 6, 18. Ahora bien, después de haber listado todos y cada uno de los elementos de la armadura de Dios, ya el apóstol siente, movido por el Espíritu Santo, que es momento de llegar a la conclusión de la carta. Y una de las hermosas enseñanzas, a manera de recorderis para el cristiano, porque el cristiano sabe que siempre debe orar, es esta con la que termina prácticamente su carta a los Efesios. Y dice ya para terminar el apóstol Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba hablar. Y Dios permitiendo, nuestras consideraciones bíblicas en esta mañana girarán precisamente en torno a ese texto que acabamos de leer. El título, mis amados, es sencillo: la oración del soldado cristiano. Quiero proceder el día de hoy, estrictamente hablando, creo que es lo mejor ya para terminar, de una manera expositiva, tratando de explicar cada palabra en su debido contexto, y lo voy a hacer por una razón. Muchos creyentes todavía no han aterrizado en sus corazones la idea de que la oración es todo en sus vidas. Hermanos, en el ejercicio del ministerio pastoral que Dios me ha concedido, ustedes no pueden ni siquiera calcular las veces en las que a uno le toca lidiar con tragedias innecesarias, con angustias innecesarias, con consecuencias de decisiones innecesarias. ¿Por qué? Porque no hubo oración en el creyente. Y yo me pregunto entonces una y otra vez, ¿cuándo vamos a aprender esto? ¿Cuándo vamos a aprender que todo lo que nosotros somos debemos agradecerlo al Señor en oración? ¿Qué día vamos a caer en la cuenta de que nos debemos al Señor y debemos manifestar esa dependencia en oración? ¿Cuándo le vamos a dar nosotros a la oración la importancia que realmente tiene para nuestras vidas? Yo espero hoy, hermanos, he invocado el nombre del Señor, hemos orado, hemos pedido bendiciones, pero yo espero hoy que el Espíritu nos haga un grandísimo favor, y es convencer nuestros corazones que necesitamos ser creyentes de oración. Si nuestra vida en oración no es una vida que permanece en este medio de gracia, créame lo que le voy a decir, que se lo he dicho muchas veces. Usted seguirá viviendo, pero no en la fortaleza en la que el Señor desea que usted viva. Usted seguirá siendo el mismo esposo y siendo el mismo padre, pero jamás de la misma manera como lo sería si fuese una persona de oración.
Y puedo así seguir dando ejemplos cuantas veces quiera, hermanos. Hermanos, hoy quiero mirarlos a los ojos. Hoy quiero hablarles de corazón a corazón y pedirles que atesoren esta enseñanza. No porque yo vaya a estar seguro de que es la mejor de las enseñanzas del pastor César, Dios me guarde. Es porque es una enseñanza importantísima para nosotros. La oración. En especial, en el contexto en el que la estamos examinando como soldados cristianos. Consideremos entonces estas advertencias, consideremos entonces palabra por palabra o ideas en general. Dice el versículo 18, orando. Vamos a detenernos ahí. Uno puede pensar que es innecesario definir la palabra oración en el contexto de una iglesia cristiana. Uno pensaría que no hay necesidad de eso. Pero considero que nunca estará de más definir la oración precisamente dada la importancia de la oración. Yo le pido, querido hermano, querida hermana, estimado amigo, yo le pido que usted vea la oración no solamente como un ejemplo que nos han dejado en la palabra de Dios, sino como de repente la principal necesidad de su alma. Entiéndalo, la principal necesidad de su alma. ¿Pero qué es la oración entonces? Es cierto que nadie puede reclamar derechos de autor sobre esta definición, pero toda definición que nosotros hagamos de la palabra oración debe girar en torno a una idea. Cuando usted piense en qué es oración, entonces piense por favor en lo siguiente. Orar es hablar con Dios mediante la apertura de su corazón. Eso es orar, bíblicamente hablando. Y lo expongo de esa manera para comenzar, porque las personas tienen la idea de que solamente se puede orar de manera verbal. ¿Cuántas personas, y ustedes las conocen porque de repente alguno de ustedes viene de ese trasfondo, cuántas personas no paran de modular repeticiones y no están orando? Entonces, partamos de esa base sencilla. Hablar de la oración es hablar de un ejercicio del alma en el que abrimos nuestros corazones delante del Señor, muchas veces modulándolo con nuestras bocas, pero muchas otras veces simplemente por medio de los gemidos indecibles del alma. Eso es orar. Hablar de oración, querido hermano, es hablar de un acto de fe. La persona que no ora, por la causa que sea, bien sea porque es un perezoso, o porque es un abandonado, o porque ha dejado los medios de gracia, por lo que sea, es una persona que no está ejerciendo su fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, lo hacemos con la convicción de que el Señor nos escucha y de que Él es galardonador de todos los que le buscamos. Ejercemos la fe. Fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción, abro paréntesis, de la existencia del Dios que no vemos. Luego, cuando alguien no ora, no está ejerciendo su fe. Luego, eso puede explicar el por qué su fe diaria es tan bajita. Claro, si no la ejerce, no aumenta. La fe es como el músculo.
Si el músculo no lo ejercemos, ¿qué hace? Se atrofia. Si el músculo se va ejerciendo, aumenta en volumen y en capacidad para enfrentarse a una fuerza. Entonces, hablar de la oración, mi amado hermano, es hablar de un acto de fe en la que la persona abre su corazón delante de Dios con deseo. ¿Con deseo de qué? Con el deseo de rendirle adoración. Su oración es una muestra de adoración y en su oración usted está, digámoslo así, imprimiendo, está presentando delante de Dios el deseo de adorarlo. La oración es abriendo nuestros corazones y confesando nuestros pecados, es agradeciendo por toda buena dádiva, es elevando súplicas por nuestras necesidades. ¿Y hacia dónde nos lleva todo eso? Muy sencillo. El rezo y la oración son dos cosas diferentes. Rezo más se puede asemejar a una repetición hueca, a una repetición viciosa. Pongo un ejemplo sin burlarme. Los 1000 Jesuses, típicos del mes de mayo para los católicos romanos, y oportunidad en el que, particularmente este servidor, al lado de la abuelita, blasfemaba el nombre de Cristo 1000 veces. Eso sí, añádale a ese pecado el pecado de burlarme, porque nos enredábamos diciendo el nombre de nuestro Rey, y entonces vaya sumando. Eso es rezo, es la repetición sin sentido, mecánica, viciosa, incluso vana, de palabras. La oración, por el contrario, es un acto de fe, ya lo dijimos, en el que abrimos nuestros corazones para comunicarnos con Dios de manera sincera. La oración es eso, mis amados, es comunicarnos con Dios. Muchos de los buenos teólogos de antaño decían lo siguiente: por la oración nosotros le hablamos a Dios y por su palabra Él nos responde a nosotros. Deje de orar, deje de leer la palabra y ahí tenemos a una persona independiente de Dios, débil en su hombre interior, cayéndose para luego lamentarse. Eso pasa, no es una amenaza y mucho menos es lo que quiero que yo le pase. Piense en la oración de esta manera, por favor. La oración es una carta que el Espíritu Santo nos ayuda a redactar. Una carta, repito, que el Espíritu Santo nos ayuda a redactar y que es entregada en las manos del Padre por Cristo. Piensen en eso. La oración, no hay duda alguna de que debe ser trinitaria, invocando el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, pero ayudados, guiados, como lo vamos a ver, por el Espíritu Santo. Piense en la oración de igual modo como el medio de gracia por excelencia para el cristiano. La oración es aquel poderosísimo medio mediante el cual Dios dispensa gracia. Piense en un acueducto. Hay un gran lago, grande. Subimos, vemos el agua literal brotando de la tierra en el nacedero del río. Vemos el lago profundo e inmenso lleno de agua cristalina. Descendemos a la ciudad, abrimos el grifo, pero ¿por qué no hay agua? Ah, se me olvidó, no hay acueducto. La oración es el acueducto
que comunica la frescura de la gracia a su corazón. Lo lamentable del asunto es que es un acueducto que muchas veces nosotros vamos, perforamos, dañamos y cortamos. Qué lamentable, ¿no es así? Tenemos a nuestro Dios con todas las despensas de gracia infinitas para nosotros, y nosotros no vemos la oración como el medio de gracia por el que Él dispensa todos esos favores que necesitamos a diario. No confunda, por favor, ahora lo vamos a hablar, no confunda una oración de emergencia con una oración real. Pastor, ¿no podemos hacer oraciones de emergencia? Claro, por eso se las estoy diciendo. Pero no confunda, Señor, por favor, sálvame, a todos los días decir eso y pensar, yo oro todos los días. De eso vamos a hablar en un momento. La oración, queridos hermanos, es el medio de gracia por el que Dios dispensa gracia cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes, hermanos, acongojados. Quisiéramos un brazo amigo, quisiéramos un corazón cercano, y eso está bien. Pero procuremos orar, porque por medio de la oración Dios nos consuela. Cuando estamos confundidos, oremos, porque por medio de la oración Dios nos ilumina. Cuando estamos débiles, nos fortalece. Cuando hemos pecado, allí encontramos el perdón. Y esto que es importante, como soldados de Cristo, nosotros debemos darle a la oración un rol más esencial en nuestras vidas. Porque usted puede tener toda la armadura de Dios, y si no la viste en el espíritu de una oración continua, créame esto, de nada le va a servir. Así que nunca separe los elementos de la armadura de Dios que tanto hemos considerado con la manera en la que se deben llevar cada uno de esos elementos, que es en la oración. Nunca los separe. Tampoco, evidentemente, caiga en el otro lado del error. Soy una persona de oración, pero no llevo la armadura de Dios puesta. Las dos cosas se necesitan para poder asegurarnos que estamos rindiendo al Señor una vida agradable a Él. Hermanos, podemos decir que la oración es el oxígeno de nuestras almas. Es el vigor de nuestro ser. Y no hay duda de que un soldado cristiano estaría de rodillas delante de su enemigo, aunque tenga la más brillante de todas las armaduras, si esa armadura no se viste y se lleva en oración. Y buenos libros, hermanos, se han escrito al respecto de la oración. Spurgeon decía que la oración es el nervio de la vida espiritual del creyente. Yo le voy a contar a usted una historia. En algunos casos, los pacientes de diabetes, sucede por muchas razones, se le mueren los nervios. Se le van muriendo los nervios. Y la consecuencia de que ese nervio se muera, pues puede ser fatídica a la final, pero la consecuencia inmediata es que si se le muere en un dedo del pie, el dedo ya no se siente. Y eso se va esparciendo y ya usted no va sintiendo un dedo, sino ya luego no siente dos dedos y no siente luego
un pedacito de la planta del pie y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es terrible, porque con la menor de las heridas, como no se siente ni una cortada ni una herida, la menor de las heridas podría ser fatal si no se empieza a tratar a tiempo. Bueno, de esa misma manera es la oración. Es el nervio de su vida espiritual, y cuando usted no ora, no le estoy diciendo no ora lo suficiente porque orar significa media hora, no le estoy diciendo eso. Pero cuando usted a limpia conciencia, todos los días sale afanado de su casa, todos los días llega cansado a su casa y no ora, el nervio de su alma se empieza a enfermar y su alma se empieza a adormecer, como el ejemplo que les acabo de poner. Los puritanos llamaban a la oración la respiración del alma regenerada. Podríamos seguir citando. Así que, mis amados, por ahora bástenos solamente saber distinguir la verdadera oración de los rezos y de las vanas repeticiones que, por cierto, dice Cristo, acarrean mayor condenación para quien las hace. Así que no pensemos que por la multitud de palabras vamos a recibir multitud de bendiciones. Recibimos las bendiciones que recibimos por la gracia del Señor y en respuesta a la oración, no al rezo. Recuerde, hermanos, saberla definir en términos trinitarios. Pues la oración es la carta que escribimos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ayuda a escribirla, entregada en las manos del Padre, gracias a la mediación de Cristo Jesús. Definamos siempre la oración en términos trinitarios. Pero, hermanos, regresemos al punto de qué nos serviría tener la mejor de las armaduras, tener el mejor de los calzados para ir a predicar el Evangelio, conocer todos los argumentos para ir a ganar almas para Cristo. ¿De qué nos sirve, mi amado, estar haciendo obras de obediencia evangélica con la coraza de la justicia? ¿De qué nos sirve andar en integridad en nuestras casas y en el trabajo? ¿De qué nos sirve todo eso si no somos soldados en oración? ¿De qué nos sirve? Imagínese un batallón ubicado en lo alto de una colina. Tienen los morteros, tienen los rifles, tienen los fusiles, tienen todo. El enemigo está en la parte de abajo. Tienen tiempo para apuntar, tienen tiempo para ir acercándose al enemigo. Y cuando están cerca del enemigo, y cuando ya lo ven servido en bandeja de plata, y cuando están a punto de cantar victoria, los morteros no disparan y los fusiles tampoco. Lo que sí hace eso es despertar al enemigo, que se vuelve y lo despedaza. Así somos cuando llevamos puesta toda la armadura de Dios y no oramos. Tiene toda la estructura, pero no tiene el poder del Espíritu. Y creo que, hermanos, ese es el afán del apóstol Pablo al decirnos al principio,
toda la armadura de Dios, es decir, no dejemos de lado ninguna parte de la armadura, pero, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es como hagan eso, que la victoria está asegurada, pero dependan de Dios en oración para tenerla. Así es su vida cristiana, ¿sabe usted eso? Yo no estoy aquí para animarlo de una manera al mejor estilo porrista. Vamos, hermanos. Yo estoy aquí para recordarle verdades bíblicas. Vuelvo y repito, así es su oración. La victoria sobre el enemigo fue comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Las armas para batallar contra el enemigo fueron adquiridas, por eso se llaman la armadura de Dios. Pero somos nosotros los que debemos vestirnos de toda esa armadura y quienes debemos orar para ir a la batalla. No salga de su casa a batallar en este mundo caído sin su armadura y sin haber antes orado. Esto trae a mi mente, mis amados, los apóstoles cuando fueron perseguidos, encarcelados y amedrentados. ¿O no era así el caso? Estaban amedrentados, estaban escondidos literal, porque estaban siendo víctimas de una persecución encarnizada en contra de ellos. En esos momentos difíciles, a ellos, y pensemos, les hubiera quedado mucho más fácil guardar la espada del Espíritu y esconderse por un tiempo. ¿No es así? Claro, voy a guardar la espada, me están atacando, yo mejor me escondo. ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo contrario. Empuñaron la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se calzaron con los pies del apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué hicieron? Oraron. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos un buen lugar para que nos escondamos y preservemos nuestras vidas de todo mal. No, mis amados. Estos hombres, en medio de la persecución, en medio del mismísimo demonio queriéndoselos comer vivos, dijeron, oraron, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede denuedo a tus siervos para que hablen tu palabra. Hermanos, si estos no hubiesen sido hombres de carne y hueso como lo somos nosotros, esta enseñanza no podría ser para nosotros. Pero sí lo fueron. Por lo tanto, su enseñanza y ejemplo de vida deben ser nuestra enseñanza y ejemplo de vida. Espada en mano y una oración para decir, Señor, que con denuedo hablemos tu palabra. Es decir, que con denuedo vamos hacia adelante con tu palabra. Hermanos, como soldados cristianos, la oración no es un medio para pedirle al Señor que no tengamos enemigos. Imagínese usted. Señor, imagínese usted un pobre hermano, una pobre hermana. Señor, haz que yo nunca tenga enemigos. Hermanos, no pierda el tiempo. Cómase tranquilo su comidita. Busque consejería, vaya a la iglesia, pues no pierda el tiempo, hermano. Siempre vamos a tener enemigos, siempre. Cada uno de los que intentamos por la gracia del Señor ser fieles a Cristo, vamos a tener enemigos. Así que la oración no es, Señor, líbrame de mis enemigos.
Digo, podemos pedirle que nos libre de nuestros enemigos, por supuesto, hermanos, pero no es para pedirle al Señor particularmente que no tener enemigos. David lo dice, líbrame de mis enemigos. Muchas veces David le tocó salir a pelear contra esos enemigos. Entonces no, Señor, que yo no tenga enemigos, es líbrame, estamos libres, hermanos, por supuesto, de hacer esa oración, pero siempre conscientes de que tenemos una responsabilidad de empuñar la palabra de Dios. Entonces es armadura y oración. La oración entonces es: líbrame de nuestros enemigos y danos la victoria sobre ellos. Yo les voy a leer un pasaje, hermanos. Segunda de Crónicas 14:11, dice el texto: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Noten ustedes qué hermoso. La oración la pedimos cuando estamos fortalecidos y la pedimos cuando hemos sido debilitados. Pastor, ¿la necesita más el débil? No, ambos la necesitan. El que está débil la necesita para fortalecerse y el que está fuerte la necesita para no caer. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Qué hermosa oración. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Noten ustedes, hermanos, en este hermoso texto la conjugación de vestir la armadura, de prepararnos para la batalla, pero depender del Señor en oración. Aquí está en este texto. Y escuchen esto: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. No era un pueblo escondido orando: Señor, danos la victoria. Era un pueblo que estaba frente a los etíopes, pero que le pidió a Dios: danos la victoria, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio la victoria. Responsabilidad de llevar la armadura de Dios toda, carácter para estar preparado en la batalla y dependencia del Señor en oración. Vuelvo y repito, anótelo si quiere. Primer punto: responsabilidad de llevar toda la armadura de Dios, carácter para estar dispuestos a ir a la batalla y dependencia del Señor en oración. Pero vamos a seguir considerando el texto de Efesios. Dice: orando en todo tiempo, dice el versículo 18. Vamos a hablar del tiempo de la oración. Pastor, ¿cuál es el mejor momento para orar? Hermanos, yo no voy a esgrimir el versículo, aquel que dice que el que temprano busca al Señor, Dios le bendice. El consejo es: búsquelo cuando tenga el tiempo apropiado para clamar su nombre. Algunas personas lo primero que hacen, y ellos tienen sus razonamientos y los debemos respetar, es venir al Señor de mañana. Lo primero que hacen. Bien por ellos, hermanos. Gloria al Señor. Pero algunos hermanos fieles, el tiempo de calidad con el Señor lo tienen a las 4 y 5 de la tarde. Otros lo tienen por la noche.
No 5 minutos antes de acostarse porque usted ya está desmayándose. Repito, el tiempo de calidad para orar es cuando usted sepa que va a tener un tiempo de calidad para orar. Así que ni yo ni nadie puede imponerle, no, mejor. ¿Cuánto es el tiempo en el que usted debe orar? Cada uno de ustedes lo determina de manera natural. El que no pueda, ¿quién de nosotros puede escribir una carta de 10 páginas? Coherente al menos. Bueno, de repente no muchos, pero si no empezamos con un par de líneas, nunca vamos a llegar a ese punto. Luego, si usted es una persona que no tiene mucha experiencia en la oración, comience con poco, pero hágalo con disciplina. La oración necesita disciplina. Bueno, y no voy a hablar lo que ya tanto he hablado. El tiempo de la oración. Hermanos, no son pocos los versículos en las Sagradas Escrituras en los que podemos encontrar la misma exhortación. Pero para poner un ejemplo claro, vemos al apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 diciendo, orad sin cesar. Romanos 12:12, constantes en la oración. Colosenses 4:2, perseverad en oración. Y Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Hermanos, haríamos bien en entender que la oración no es un acto en el tiempo. ¿Me entendió eso? Le he dicho, le he aconsejado que ore, que separe un tiempo de calidad, pero la oración no quiero que la vea como, aquí está el cuadrito, oré hoy, clean, ya. Más que un acto en el tiempo, la oración debe ser para nosotros una manera de vida. Ese es el propósito del apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración. Opuesto de este modo, la vida del cristiano es una vida en oración. Pero ¿por qué el apóstol en este contexto particular, como soldados, recuerden, estamos en la lucha espiritual, ¿por qué el apóstol, hermanos, nos exhorta a orar en todo momento? Y es sencillo. Porque la lucha de la que nos habla el apóstol Pablo no es como las luchas que podemos ver en las cosas del mundo. Hay ejércitos que están constantemente luchando, tienen tiempos donde no son hostigados, tienen otras semanas donde hay mucho hostigamiento, pero no es constante. Hay unas áreas donde es muy constante. Hay otras donde hubo hostigamiento por un tiempo y nunca más vuelve a haber. Bueno, así no son nuestras luchas. El afán del apóstol Pablo de exhortarnos a orar en todo momento, con toda oración, se debe a la naturaleza de la lucha espiritual. Y es que estamos frente a un enemigo que, siendo un espíritu maligno, no se cansa como nosotros nos cansamos de luchar. No se agota y necesita dormir como nosotros sí necesitamos dormir. Es un enemigo determinado a derrotarnos en todo tiempo. Es un enemigo implacable, cuyo propósito es vernos quebrando, deshonrando la ley de nuestro buen Dios y no da tregua en ese intento. Por eso el apóstol dice, en todo tiempo. Cada uno, y no voy a hablar ya más de nuestro enemigo, sino de su enemigo, porque nuestro enemigo es uno, pero ese es enemigo de usted. No nos escudemos en la iglesia, no, es enemigo en primer lugar de usted.
Es enemigo de usted como padre, es enemigo de usted como esposo, es enemigo de usted como empleado, como hermano de la iglesia. Es su enemigo, su problema. Luego es su responsabilidad equiparse bien y estar fortalecido en oración. Es un enemigo que nos ataca cuando estamos fuertes en Cristo. Puede que el ataque en esos casos no sea de mucho usufructo para el enemigo, pero nos ataca. Pero cuando estamos débiles es cuando más nos ataca, porque Él sabe que sin oración no hay gracia fluyendo de lo alto. Y si no hay gracia fluyendo de lo alto, no hay poder ejercido aquí abajo en la tierra, en el campo de batalla. Y es ahí precisamente, mi amado hermano, cuando el enemigo ve que hemos descuidado nuestra oración, que nos ve andando débiles, cuando se pasea como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y yo les pregunto, ¿a quién devora más fácil? ¿Al que tiene la armadura o al que no la tiene? Evidentemente al que no la tiene. ¿A quién devora más fácil? ¿Al que la tiene y está tambaleando porque no está firme en el espíritu, porque no ha orado? Bueno, ustedes saquen las conclusiones. ¿Al cristiano que no lleva la armadura o al cristiano que no la lleva en oración? Por favor, note que le estoy exhortando, animando a que le dé a la oración el lugar que ésta demanda, que ésta merece. Note, por favor, que no le estoy diciendo tiene que orar 2 horas al día, ni 3 horas al día, ni media hora a estas horas y la otra media hora a tales horas. No, le estoy hablando con adultos que administran bien su tiempo, que saben cuándo tienen tiempo para dedicarle al Señor. Pastor, no tengo tiempo porque me levanto a las 5, tengo que estar a las 5:30 en el trabajo y llego a las 10:30 de la noche cansado, rendido a la casa. Bueno, entonces madrugue más. Porque cuando nosotros no vemos tiempo, hay que sacarlo de las 24 horas que Dios nos da, mis hermanos. Y esto no es una orden, es una exhortación, si es que usted quiere vivir de una manera honrosa para el Señor. Entonces, como la guerra no da tregua, ni el enemigo espera, y como los ataques tampoco cesan, hermanos, hagamos caso a la exhortación tierna del apóstol Pablo. Oremos en todo tiempo con toda oración y súplica. Eso ya nos trae a los tipos de oración. Orando en todo tiempo, muy bien, con toda oración y súplica. Vamos a ver esto, hermanos, a grosso modo, porque pues no nos podemos quedar, pero no quería desaprovechar esta oportunidad para hablar de este tema. ¿Cuáles son los diferentes tipos de oración? Qué bueno que usted los pudiera memorizar y si no, anotar para referenciarlos. Tenemos las oraciones de acciones de gracias, como las que vemos en las cartas de Pablo, quien de manera continua daba gracias a Dios por las iglesias, por las bendiciones. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, Filipenses 1:3. Hermanos, que nuestras oraciones sean también oraciones de acción de gracias. Que su oración no sea un monólogo de cosas, Padre, como una lista de mercado o como la lista de juguetes de los niños cuando se acercan ciertas festividades. Deme, y no hay un Padre, gracias por tu buen trato. Las oraciones deben tener acciones de gracias. Deben agradecer por quién Dios es, por su amor inmerecido, por sus misericordias diarias. Agradezca por lo poco y agradezca por lo mucho. Agradezca por lo que tiene de gracias y agradezca por lo que no tiene.
Sea una persona agradecida. Cuando usted aumenta la oración de acción de gracias, adivine cuál es el maravilloso regalo que por gracia Dios le va a dar. Va a hacer de usted una persona contenta. Va a tener gran contentamiento. Pero hay otros tipos de oración. Está la adoración hay algunos hermanos que ven esto como elementos de la oración, y eso está bien. Solamente que una oración en la que solamente la destinemos para dar gracias es una oración de acción de gracias. Y lo mismo, hay hermanos queridos que ven, por ejemplo, la adoración y el asombro como elemento de lo que debe ser una oración, y están en lo cierto. Pero en ocasiones, hermanos, hay oraciones donde solamente es la expresión de la maravilla y del asombro nuestro. Por ejemplo, cuando meditamos en ¿por qué tú me escogiste a mí? ¿Por qué, Señor? Dime el por qué tú me escogiste a mí. Bueno, la oración de adoración y asombro es una como las que vemos en David, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Cuando contempló la fidelidad de Dios, dice: ¿quién soy yo, oh Señor Jehová, y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esa es una oración de asombro. ¿Quiénes somos? Oración de confesión. Claro que sí. Como la de David, hermanos, oración de confesión, donde humillados, quebrantados, como lo hemos definido, con el corazón abierto, confesamos el pecado. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Son oraciones. Oraciones de intercesión, como la de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imprecatorias, que no son oraciones de odio, son oraciones movidas por un corazón lleno de celo por el Señor, cuando la impiedad está rampante, cuando el malo está alborotado. Uno puede orar de manera imprecatoria. Solo que cuando ore de manera imprecatoria, piense si usted de repente merece esa imprecación por la que también está orando. Así que si lo va a hacer, hágalo con una limpia conciencia, sin odio para con otros, sin resentimiento, y cerciórese siempre de que en la oración imprecatoria en verdad haya un celo por la gloria del Señor y literalmente una ira santa por el pecado rampante que se está manifestando, o por las injusticias rampantes que lo están afectando a usted o a la iglesia.